Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, queridos hermanos, nos vuelve a hablar de esta personalidad del Señor Jesús, y hago un poco relación al fragmento del día de ayer, en donde yo hablaba sobre la asertividad. Y hablaba sobre la asertividad porque era el indicar cómo el Señor Jesús tenía muy claro que lo suyo era hacer la voluntad de Dios y no buscar la gloria del hombre. Bueno, pues ahora nos encontramos una situación en donde hay quienes quieren matar al Señor Jesús. Se nos habla que incluso están sus paisanos, los de Galilea, Y entonces, pues ya el Señor Jesús lo dirá, nadie es profeta en su tierra. Y a veces nos duele un poco más, no la crítica de los de fuera, sino lo de la propia casa. ¿Alguna vez te ha sucedido, por ejemplo, que algún hermano, alguna hermana, tu mamá, o incluso quizás la suegra, aunque no están de la casa, pero muchas veces no se siente tan de la familia, pero es del núcleo familiar, y te ha dolido? Porque del Señor Jesús incluso pues hasta lo descalifican, ¿por qué habla tan libremente? Y dicen que lo quieren matar, pero no, él no es el Mesías. El Mesías nadie va a saber de dónde viene, pero a él sí lo conocemos. Bueno, pues vemos la libertad del Señor Jesús ante esta situación, en donde tampoco le importa. Si ayer decíamos no busca la fama, pues tampoco le importa la crítica. Y es de que el Señor Jesús pues no vive estos como delirios de persecución, Él, por eso es de que constantemente yo les digo, la personalidad del Señor Jesús es una personalidad fuerte, auténtica, valiente, serena, conciliadora, perdona. Claro que el Señor Jesús está muy consciente de lo que hay en su entorno. Incluso se dice que no quería llegar a Jerusalén porque lo estaban persiguiendo, pero no lo hacía por miedo, sino porque no había llegado su hora. Él escogerá incluso el momento en donde ha de ser entregado y para la salvación de los hombres. Pero por eso nosotros podríamos decir que en esa asertividad del Señor Jesús, Él mira la realidad tal y como es. Así como he dicho que mira la ternura en los niños y la necesidad en el pobre, pues también sabe reconocer la maldad en aquellos que no han dejado que el amor de Dios esté en su corazón. Bien, pues Él juzga, pero juzga a la luz del amor que ha recibido del Padre. Todo hombre, toda mujer, aún el que más rechaza al Señor Jesús,
es creado a imagen y semejanza de su Padre Dios, y por eso el Señor le ama. Y aquel que lo necesita, le perdona. El Señor Jesús siempre es empático. Conserva el centro de su ser y se pone a la altura del otro. Y junto con esto, bueno, pues procura el diálogo, con esperanza de que el otro abra su corazón. Ya sabemos, y lo hemos visto en el texto, la presencia del Señor Jesús, su palabra bondadosa, las cosas buenas que Él hacía, era para que el corazón del hombre se cambiara y se transformara. Y podríamos decir que incluso ni siquiera el corazón de los apóstoles se cambió totalmente. Y pues el caso extremo definitivamente es Judas. Y sin embargo, el Señor Jesús jamás dejó de amar. ¿Por qué? Porque Él dirá: yo conozco el amor del Padre. Tengo la experiencia del amor del Padre. Sé cuánto me ama y sé también cuánto los ama. Sí, querido amigo, en este mundo tan caótico, en donde muchos pierden la base porque dicen, estamos en una época de cambio o un cambio de época, no perdemos la base cuando tenemos la experiencia del amor de Dios. Y cuando esta experiencia del amor de Dios la tenemos a través del Señor Jesucristo. Por eso nos esforzamos en conocer la realidad, en verla, la juzgamos a la luz de la palabra del Señor y actuamos en consecuencia. No ante las críticas, no ante el miedo o el temor, no en la búsqueda de la gloria humana, sino solamente la gloria de Dios. Y es ahí donde somos libres. Somos libres cuando procuramos en todo hacer la vivencia del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso, yo me atrevería a decir que hoy, cada uno de nosotros, para vernos libres de paranoias, para vernos libres del orgullo, de la soberbia, amemos como el Señor Jesús, perdonemos como el Señor Jesús, sirvamos como el Señor Jesús. Sí, aquella persona que más piensas que te hace la vida de cuadritos, ya sea que tú digas, fue mi mamá, fue mi papá, mi cuñado, mi hermano, mi esposa, mi suegra, ámalo, perdónalo, ciertamente, y sírvelo. Sírvelo en la oración. Busca el mayor bien para los que están a tu alrededor. Si te persiguen porque te persiguen, si te admiran porque te admiran, si simplemente porque están a tu lado, que eso es lo mejor, porque el amor de Dios está en tu corazón. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompaña hoy y siempre. Amén.